Muy buenas noches a todos. Contenta, feliz de poder estar aquí, deseando nuevamente poder transmitir con Legado Vivo. Erika sabe que estamos aquí contentas. Confesarle que hemos tenido bajas esta semana, pero aquí estamos nosotras como todas las valientes del mundo. Aquí estamos con Erika. Erika. Muy buenas noches, Marta. Damos gracias a Dios. Yo pienso de que nos hace falta la profeta, nos hace falta realmente lo que ella nos transmite, pero sé que nos está apoyando, está con nosotros espiritualmente y damos gracias a Dios. Queremos que usted pueda compartir el link, Marta, Sí, sí, que sí. no se quede ahí, que miren, hoy tenemos que tener la mejor audiencia. Hoy tienen que apoyarnos. Mire que somos hijas y tenemos que dejar un legado bueno. Sí, sí, sí. No se quede sin compartir el link. Acuérdese que tenemos que ser generosas con todas aquellas personas que nos rodean y aquellos que nos conocen. Envíe el link, que con esto nosotros llegamos hasta lo último de la tierra. Así Si es. no, ¿para qué serían las redes sociales, ¿no? Y todos los beneficios que hoy tenemos de la tecnología. Pero qué precioso poder ver que ya hay gente esperando, Erika, ya hay gente conectada, ¿no es Qué así? hermosa, les mandamos un gran saludo, pero no queremos también quedarnos sin darle paso también a nuestra ayudadora ahí, también que tenemos a Jessica. Jessica Romero, ¿puedes saludar también? Buenas noches, por supuesto que sí. Estoy súper contenta también de compartir pantalla con unas mujeres súper poderosas. Mira cómo suena. Valiente, valiente. Valientes y esforzadas. Yo creo que la profeta ha dejado el programa en buenas manos. Esperemos que sí. Y Confiamos en el Señor. exacto. Y yo querría ya empezar un poco a saludar a la gente que ya está conectada. Tenemos ya muchos comentarios. Si les parece bien, voy a empezar ya. Vale, por Vale. ejemplo, nos envía un mensaje Carlos Mendoza donde nos dice, ¿quién vive? ¿No? Esta pregunta, pues obviamente que Cristo, ¿no? Silvia Romero dice, bendiciones, buenas noches, aquí atentos y expectantes. Excelente, esa es la actitud. También nos dice, bendiciones Karina, Xiomara Paz, bendiciones, Mari Carmen desde la República Dominicana, bendiciones, Diana Sevilla, Bendiciones a Mari Carmen. bendiciones desde Pamplona, Diana Sevilla. Bendiciones, Berna Benítez, Johanna Martínez, Heidi Viviana. También tenemos a Silvia Romero que nos dice, alegres de verla, Pastora Erika, saludos desde Pamplona. Y también, Saludos. también para la hermana Marta, ¿eh? No, no me pongo celosa. Entiendo perfectamente. No pasa nada. Saludos a todos. Y no nos podemos quedar sin también presentarles a nuestro camarógrafo aquí presente, que también es parte del elenco de cámaras y todo esto, ¿no? ¿Qué haríamos sin Gabriel? Gabriel, puedes saludar. Saludos. Saludos. Sí, no, parece que muchas veces estamos nosotros aquí frente a la cámara y todo esto, pero qué precioso entenderte que tenemos ayuda, que tenemos el camarógrafo, tenemos a Jessica aquí, que qué seríamos sin Jessica también para poder hacer los saludos. Y qué precioso poder entender que hoy tenemos la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes y de poder saber que está expectante porque tiene expectativas de lo que va a recibir el día de hoy, ¿verdad? ¿No es Así así, es. Erika? Así es. Sí, realmente damos gracias a Dios por sus vidas y que sabemos que también usted atrás de la pantalla que nos está viendo en su casa, no sé si se está cenando o está con su cafecito ahí, pero damos gracias a Dios por sus vidas. También decirles de que estén expectantes a la palabra, al tema, Sí, tenemos Marta, que un muy vamos buen a... tema ahora, pero no nos Sí, vamos a ir al tema de hoy sin antes mandarles el vídeo del la tema que semana. estuvimos compartiendo la semana pasada, ¿no es así? Pregunta para mamá y para papá. Primero para mamá. ¿Qué frutos tuvo que cambiar para cambiar el legado que me va a dejar a mí?
Ay, entre varios, una, mi carácter, porque eso determina de cómo te formo para el futuro. ¿Qué quiero para mis nietos? Que los traten con amor, porque yo no tenía amor. Lo confirmo, eso ha cambiado. Bueno, pues yo, viendo por lo del carácter, pues lo mismo, pero al revés. Yo he tenido que cambiar de ser tan dulce y ser más, bueno, un poquito más serio, fuerte, de carácter. Eso. Lo confirmo, también ha mejorado mucho en eso. Y ahí están los vídeos pasados de parte de nuestros hermanos. Y qué precioso, ¿verdad? Poder ver que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios podemos tener esos frutos apacibles, esos frutos de paciencia, esos frutos de amor, esos frutos de benignidad, que son los que el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Hace que salgan de nosotros. Y qué precioso poder ver que hay resultados de todo aquello que nosotros venimos haciendo cuando permanecemos, cuando somos firmes, cuando nos mantenemos firmes en la promesa, que es lo que hemos venido hablando todo este tiempo. Y ahí están los frutos de la semilla que se vino plantando durante todo ese tiempo de proceso, Erika. Así es, Marta. Sabe que lo que decía usted es un tema muy hermoso que se ha ido tocando, pero también de los frutos también vemos que hay mucho más, hay una demanda más. Claro. Y que tenemos más exigencia para poder ver un resultado, para ver también en nuestras casas que falta algo que nos pueda educar. Sí. Cuando nosotros vamos a Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ahí estaba la hermana transmitiéndonos todo lo que ha venido haciendo la palabra de Dios en ella y los frutos que ha tenido a causa de cambiar la semilla. Pero no nos vamos a extender con el tema anterior. ¿Qué les parece, Erika, si vamos al tema del día de hoy? ¿Nos dice qué tema tenemos para el día de hoy? Sí, el tema de hoy es educación. Queremos nosotros empezar también diciéndole qué entiende usted por educación. Usted puede ir escribiendo qué se le ocurre, qué se le viene en su mente, en su corazón, porque muchas veces, Marta, educación, muchas veces lo relacionamos en la escuela, ir a oír, ¿verdad? O en el colegio, instituto, aprender que no está mal, pero hay algo más Claro que sí. profundo. Sí, mire qué precioso cuando vamos a lo que es el significado de educación, dice, es el proceso mediante el cual las personas adquieren conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos para desarrollarse plenamente, integrarse en la sociedad y alcanzar su máximo potencial. Este proceso puede ocurrir en diversos contextos, como la familia, las instituciones educativas o a través de experiencias cotidianas. Pero me encantaba lo que es el objetivo, Erika, ¿no nos puede leer? Hay objetivo principal. Oiga bien, lo que dice es facilitar el aprendizaje y el refinamiento, dice, de capacidades, capacidades físicas, intelectuales, morales y sociales, con el fin, dice, de promover el desarrollo personal y la convivencia en comunidad. Hay características también claves. Mire qué hermoso dice que es continúa, dice, internacional, social, formativa y transformadora, dice, y que no solo transmite cultura, sino que también, dice, influye en la construcción de la identidad y el pensamiento crítico, Marta. Precioso, ¿no? Qué importante entender lo que es la educación y no pensar solamente que es enviar al niño a la escuela, que es enviar al niño al instituto, que es enviarlo a la mejor universidad o meterle información, porque si vamos al contexto de lo que es, de lo que van a hacer al cole, al instituto, sabemos que van a ser enseñados, pero van a tener información conforme a lo que ellos van a estudiar. Pero qué importante entender lo que es la educación familiar. Dice, se describe como un mandato sagrado para perpetuar la fe, la rectitud en las siguientes generaciones. Sabe que el que nos da una identidad correcta es Dios a través de su palabra, ¿no? Entonces, qué importante que nosotros transmitamos, podamos traspasar lo que es la fe en nuestros hijos y podamos enseñar, ¿no? Dice que papá y mamá son los principales responsables de instruir, enseñar y guiar a sus hijos en la fe.
¿Por qué? Porque en casa es donde empieza todo lo que es la educación. Así El es. niño nace y no va desde el principio al cole, Al al cole. instituto, ¿no? Y ahí es donde empieza la educación en casa. Los padres empiezan a hacer ese trabajo tan precioso de poder transmitir primeramente lo que es la fe en Dios y luego lo que es el respeto, el amor, lo que es la empatía, lo que son todas esas cosas que salen de casa, porque Así ¿cuántos es. saben que el aprender a saludar, el aprender a ayudar a otros, el amar a otros sale de casa, no sale del colegio, Erika, ¿no No. es así? Y es importante lo que decía Marta, que sabe que uno como papá, mamá también, ¿verdad? Somos los principales que tenemos que realmente responsables de poder instruir, enseñar, ayudar también a nuestros hijos. Y lo decía Marta, primero en la fe, porque eso no lo van a enseñar en el cole. Se empieza en casa. Y hablábamos de valores, hablábamos de respeto, de honra, de amor, protección, pero sabe que eso se enseña primero en casa. En el colegio normalmente, que no está malo, que tenemos que mandar a nuestros hijos al cole, claro que sí, pero a mí me encantaba el domingo, aquí hubo una reunión para todos los padres, porque también pensamos que mandarlos a la escuela dominical, creo que todos los que están conectados llevan a sus hijos a la iglesia, van con sus hijos a la iglesia, pero yo tuve una gran enseñanza el domingo y la directora es Antonella Sí. y realmente nos enseñaba y nos decía que el respeto es en casa, la honra y todo se empieza en casa primero, pero también nos comunicaba y nos decía de que teníamos que nosotros ayudarles, porque se nota también en la iglesia y pensamos que todo es mágico. ¿A qué no, Marta? No, no es mágico. Y aquí la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero qué tremendo cuando nosotros entendemos ese trabajo que conlleva meter en el corazón de los hijos el amor a Dios, el temor a Dios y lo que son los principios, porque ¿quién enseña los principios? Los principios no salen del cole donde van, salen de casa. Cuando el niño va al cole ya lleva una identidad formada, la identidad se forma en casa, todas esas cosas las trabajamos nosotros en casa, Erika. La educación empieza con una relación correcta con Dios, no comienza en la mente, sino en el corazón. ¿Dónde se trabaja el corazón? Porque es verdad, nuestros hijos van al instituto y ahí trabajan lo que es la mente, ahí trabajan todo lo que es la información que se le está metiendo al niño para que obtenga conocimientos, pero lo que es el corazón lo trabajamos nosotros desde casa, Erika. Y nosotros primero tenemos que tener a Dios en nuestro corazón para poder instruir y enseñar a nuestros hijos, enseñarles que primero es Dios, para que ellos también tengan una mentalidad, realmente, la palabra mismo dice, ¿verdad? Que en el principio es la sabiduría, es el temor a Jehová. Entonces, cuando yo tengo sabiduría y tengo ese principio de ese temor de Dios, voy a poder direccionar a mis hijos y que ellos lo sepan, que tengan en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Entonces, lo que hay en mi corazón también le voy a transmitir a mis hijos. Y mire que también hay una palabra en Deuteronomio 6:7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, dice, a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Miren, no estando en el colegio ni estando con el vecino, sino que en tu casa y andando por el camino y al acostarte, dice, cuando te levantes, dice, cuando te levantes, porque realmente yo necesito saber que mis hijos tienen que sí o sí, la palabra tiene que estar en el corazón primero para esta sabiduría y que tengan inteligencia también. Así es, y que cuando nosotros tenemos ese tiempo de poder, ¿cuándo tenemos nosotros ese tiempo de poder transmitirlo, verdad, Erika? Porque cuando el niño se levanta, cuando nos levantamos, dice, ahí estamos enseñando porque algo le estamos transmitiendo al niño, aun cuando estamos haciendo algo con él, cuando lo estamos vistiendo, cuando le estamos dando de comer. Y esa es una de las cosas que yo reflexionaba. Hoy en día nos cuesta mucho el hecho de poder detenernos en ese tiempo y decir, hoy voy a transmitir, voy a enseñar. Vale, el niño está aprendiendo, digamos, a vestirse.
El tiempo para vestirse es crucial para el niño. ¿Cuántos saben que el niño cuando empieza a vestirse se tarda mucho tiempo. y que puede ser que se ponga la ropa al revés y que tengamos que tener la paciencia de volver a cambiarlo y de volver a hacer el trabajo que ya se ha hecho, ¿no? Sí, sí. Y qué importante es tener ese tiempo, porque qué es lo que ahora nos falta mucho. Así. Marta, antes de eso, sabe que hay una pregunta para el público, para usted. Queremos para que usted vaya también ayudándonos y vaya interactuando con nosotros. Dice, ¿desde qué punto, dice, estoy educando? O sea, nosotros queremos que también usted en su Interactúe casa, con nosotros, sí, sí. ¿en qué punto usted está educando a sus hijos o no solamente a sus hijos? Porque muchas veces mucha gente lo está viendo. Claro Y que muchas veces, aún cuando usted sale, la gente dice que nosotros somos cartas leídas. Así es. Y sabe que cómo lo está usted realmente educando, desde el cansancio o desde el amor o y la paciencia. ¿Cómo lo está educando? ¿Cómo lo Sí. educamos nosotros, Marta? Hemos Qué aprendido. buena pregunta, qué buena pregunta, ¿desde qué punto lo educo, no? Desde la frustración, desde el cansancio, desde la falta de paciencia, o porque muchas veces a medida tenemos el tiempo tan reducido, son tantas las cosas que tenemos que hacer que Sí. no tenemos la paciencia para poder esperar ese proceso en que aprendan y se tomen el tiempo y se tarden y ¿cómo lo hago si no tengo el tiempo para sentarme o para poder esperar a que el niño termine de comer o que el niño termine de vestirse? Sí. Esto es un tema bastante complicadito para los que tenemos el tiempo muy justo y que muchas veces no tenemos ese tiempo para esperar, pero la siguiente pregunta está muy buena, Erika. Sí, dice, ¿quién educa realmente a mis hijos? ¿Padres, educadores o pantallas? Esto me causa una inquietud bastante importante a mí porque, Sí. claro, si yo no estoy invirtiendo el tiempo para enseñarlo o tengo la paciencia para esperar a que pase ese proceso, se tome el tiempo para hacer las cosas que tiene que hacer, Sí. o yo no tengo el tiempo para sentarme y compartir con él, ¿quién lo está haciendo con él? Esta es una pregunta que nosotros tenemos que reflexionar. A ver, el público, ¿cómo va, Jessica? ¿Cómo van los saludos, Jessica, por ahí? Pues ya tenemos muchos más comentarios que por supuesto ahora vamos a leer. Por ejemplo, tenemos a nuestro maestro Olvin que dice bendiciones, saludos. ¿Sí También saben quién es, tenemos... verdad? Me suena un poquito el nombre. ¿Cómo no se va a conectar? No, yo... Claro, hombre, y no, ya tanto. sabe, no sé dónde iba a dormir. Qué fuerte. También tenemos a nuestra hermana Araceli Romero que nos saluda desde Argentina. Bendiciones, Araceli. También tenemos a Elsie Pérez. Bendiciones, hermana Elsie. También a Marley Cuellar. También tenemos a Beatriz Sosa. Bendiciones. Sandra López. Lisbeth. Bendiciones. Yadira Tapia. Daniela Gutiérrez, bendiciones. Tenemos muchos comentarios. También tenemos a Gladys Pantoja que nos saluda desde Bagur, Gerona. Y bueno, vamos a ir también un poco a la pregunta que hemos hecho, que era, ¿qué es para ti la educación? Y nos respondían algunas personas aquí, nos decían, son valores y principios, nos dice nuestra evangelista Xiomara. Así es. También Lisbeth nos dice... Bueno, nos dice, cuando tenemos temor de Dios podemos direccionar a nuestros hijos totalmente. Y ahora Ángela Batista nos dice, la educación empieza en casa y enseñarle buenos modales hay que instruirlos. Totalmente. Bien. Y tenemos muchos otros más comentarios también. Lisbeth nos dice, los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Esto es realmente Esto es muy cierto, ¿verdad? Qué bueno, Sí, qué bueno. esto es algo muy cierto porque realmente aprenden más de lo que están viendo que hacemos que de lo que estamos hablando, porque qué coherencia hay que tener a la hora de enseñar, a la hora de transmitir también. Recuerde que estamos hablando de un legado vivo, un legado que se mantiene vivo y que tiene que traspasar a las siguientes, de transmitirse a las siguientes generaciones. Entonces, es el trabajo que ahora estamos haciendo con nuestra descendencia, con el fruto que hemos obtenido de nuestra fe, con aquello que se nos ha entregado para cuidar, para acompañar, para instruir y para direccionar, ¿verdad, Erika? Así es. Mire que dice que recordemos que todo aquel que está educando está influyendo, dice, en la vida
de quienes lo están escuchando y viendo lo que se estaba hablando. Esa es la razón, dice, por lo que tenemos que enseñar con el ejemplo. Así es. Es lo que hablamos, porque sin ejemplo, sabe que hay muchos ejemplos. Hay ejemplos buenos y hay ejemplos que nos va a edificar para poder llevar una familia correctamente. Y dice, mire que queremos también, dijo Dios así en Génesis 18:19, lo vamos a leer, Marta. Sí, dice la palabra de Dios, dice, más yo sé que Él mandará a sus hijos y su casa y a su casa que guarden después de sí, dice, y que guarden el camino de Jehová. Está hablando de Abraham, ¿no? Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, más yo sé que tú mandarás a tus hijos y a tu casa para que guarden los principios, para que guarden el temor a Dios. Entonces, qué precioso entender que Dios nos dio una responsabilidad, Erika, que no se la dio a nadie más que al Padre, a aquel que había creído por Él, que había creído por sus hijos, que había creído por su descendencia, por sus generaciones venideras. A Él le daba la responsabilidad de poder enseñar y de poder transmitir lo que podía quedar para las siguientes generaciones, Erika. Y ahora se me viene, Marta, que muchas veces, ¿verdad? Nos quejamos por lo que tenemos, por los hijos que Dios nos dio. Y si vemos aquí en esto, Dios le dio una responsabilidad a Abraham. Y porque tenía que ver esos resultados, pero también había herencia. Claro. Y Dios nunca le va a dejar una herencia a alguien que no pueda dejar un legado. Y se me venía esto ahora mismo, porque si yo no tengo esta responsabilidad, yo ahora bendigo la vida de los apóstoles, porque con el ejemplo, ¿verdad? Y lo que yo he visto, ahora yo me hago responsable de lo que Dios me entregó, porque tener a mis hijos, y digo yo, es una gran responsabilidad. Muchas veces, muchos padres es una carga, y Dios no los ha dado una carga. No. Porque la misma palabra dice que jamás Dios le va a dar una carga que usted no pueda llevar. No, y qué importante entender que cuando nosotros tenemos esa responsabilidad de cuidar, de acompañar, de instruir, de direccionar, en algunos momentos la disciplina, la instrucción no va a ser agradable para aquellos que están a nuestro alrededor, porque nada de lo que sea para exhortar o sea para disciplinar es agradable en su momento, pero qué importante entender de que no solamente es decir sí, que solamente es hacer lo que los otros dicen o lo que aquellos que están en nuestra mano están siendo instruidos y enseñados por nosotros, tengamos que hacer sí a todo para que no les duela nada, para que no se molesten, para que no se enfaden. No funciona así. Abraham tenía el deber de instruir, de direccionar y a la vez de disciplinar y exhortar. ¿Por qué? Porque venía una descendencia después de él y venían generaciones después de él, y todo lo que él transmitiera ahora, todo lo que él mostrara ahora en el camino, en el proceso, esto iba a ser traspasado. Entonces, ¿de qué manera iba a traspasar la enseñanza? ¿De qué manera iba a traspasar este temor, este amor a Dios, si no lo metía fuertemente en el corazón de los hijos? Y no lo metía en Isaac, porque todo venía de Isaac, ¿no? Isaac. Que era el primero que había llegado, pero después de Isaac venían otras generaciones. Y qué precioso poder entender eso, Erika. Si nosotros, mire que si no disciplinamos, muchas veces queremos disciplinar antiguamente, ¿verdad? Con que era a golpes. Pero mire que Dios nos da estas estrategias, esta sabiduría de disciplinar con amor, formar carácter y una identidad correcta para alcanzar las metas y objetivos deseados. Pero hay una palabra en Proverbios 22:6, perdón, dice, instruye al niño, dice, en su camino, y aún cuando fuere viejo, dice, no se va a apartar de la palabra de Dios, o sea, de Él. Mire que hermoso entender de que lo que hoy estamos formando es un carácter de fe como padres, pero para enseñarle a nuestros hijos. Si Abraham no hubiera tenido ese carácter de fe, no le hubiera transmitido esa fe también a Isaac, porque acuérdese cuando Isaac le preguntó a su padre, ¿dónde está, o sea, la ofrenda? ¿Dónde está? O sea, y no se imaginaba que la ofrenda era él. Pero es tremendo saber la respuesta que tenía el padre para su hijo. Y sabe que nosotros aún tenemos que tener respuesta, porque si no hay respuesta en casa, sabe que la van a encontrar afuera.
pero Sí. diferente. Precioso. Imagínense que hoy en día está tan fácil tener respuestas en cualquier sitio, ¿no? Y con todo lo que hoy conlleva y lo que el mundo nos ha presentado, porque hoy en día, ¿qué no hay para información? Imagínense que ahora está Google, está ChatGPT y todo, ya ni siquiera lo sé decir, porque es que la verdad me parece increíble que ahora la gente, o sea, o nosotros ya no tengamos que pensar para hacer algo, Si las sino que preguntas las hacemos. todo esté allí ya incorporado. Y antes teníamos que leer, teníamos que estudiar, teníamos que meditar para poder Sí. tener todo eso. Hoy todo está tan fácil, todo está que no necesito ni siquiera desarrollar las neuronas y todo eso, porque todo está listo ya. Pero qué precioso entender que nosotros no podemos cambiar esas cosas que hemos venido a hacer y que no nos podemos cansar de hacer y de transmitir los valores, de transmitir todos aquellos principios que a nosotros nos han dado buenos resultados. Sí. Y en este tiempo, Erika, hay muchas otras cosas que están educando a nuestros hijos. Mm, ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos ausentes sí. y otro tiene que hablar por nosotros, verdad? Es muy tremendo lo que estamos viendo, ¿verdad? Y lo que a veces hemos pasado nosotros mismos también cuando no hemos sido corregidos, porque normalmente, ¿verdad? El teléfono, la televisión, la tablet, o sea, todas esas cosas, sabe que nos roban tiempo y realmente nos roban realmente lo que la educación realmente empieza por allí, porque si hablamos de amor, de respeto, de todos esos valores, pero también se está perdiendo con solo mis hijos que estén solo con el teléfono, la tablet, la televisión, sabe que ellos están más pendientes en eso que lo que quieren estar con uno de padre. Porque no solamente es uno de padre, No. porque el padre a veces llega cansado a casa y como decir, te dejo esto hasta 4 horas, pero esas 4 horas muchas veces le tenemos que dar valor a lo que ellos necesitan. Y hay veces ahí donde los niños, por eso me voy afuera, porque no lo ven en casa. Y hay veces los amigos son de influencia. Exacto. No, porque nosotros, la pregunta es, ¿qué es lo que está influenciando ahora a nuestros hijos? Sí. Y si hoy tuviesen nuestros hijos que repetir, o las personas que están a nuestro alrededor tuviesen que repetir o enseñar lo que están aprendiendo de sus padres o de los que están de tutores ahora, ¿qué enseñarían? Esta es la pregunta. ¿Qué enseñarían? ¿Qué es lo que transmitirían? Porque Erika decía algo, pueden estar aquí 3, 4 horas, 5 horas con la tecnología, con las redes sociales y con todo eso. Ahora, ¿qué están oyendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué se les está enseñando? ¿Qué se está metiendo en el corazón de ellos? Porque esto está influenciando de tal manera que es lo que va a ser visible luego. Estamos hablando de los frutos, estamos hablando de todo aquello que lleva esa responsabilidad que tenemos nosotros de tener que meter, de poder compartir, de poder hacer el tiempo, de poder sentarnos. Mire que hoy en día ya no se tiene tiempo ni siquiera para sentarnos a la mesa con nuestros hijos y comer junto No, con ellos. ya no. Vamos tan a Y ahí es prisa. donde, Marta, se pierde la comunicación. Exacto. Dice que la implicación, dice el amor, la empatía, mire todo lo que podemos perder por causa de que a veces no vemos. Sí. Y como resultado, tener una educación sin guía, dice, la cual deja confusión, vacío emocional y falta de identidad. Mire qué interesante, porque en el principio cuando leíamos lo que significaba educación. Hablaba de esa identidad que se forma a través de los valores, a través de todo lo que se enseña en casa, porque ahí es donde comienza todo. Si usted quiere enseñar fe, si usted quiere enseñar el amor a Dios, si usted quiere enseñar el valor, si usted quiere enseñar el respeto, el amor, el dominio propio, todas esas cosas se enseñan en casa, no las enseñan en ningún otro sitio. Pero todo esto se está perdiendo a causa de que hay otras cosas que están influenciando, hay otro que está enseñando, hay otro que está educando, Erika. No, y por lo cual sabe que ahí es donde se levantan otras generaciones, pero que no conocen a Dios. Claro, y ahí se ha perdido la guía. Se ha perdido la guía, exactamente. Y es tremendo entender que yo lo tengo claro, que mis hijos no se van a poder perder,
por causa de una generación que realmente está interrumpiendo lo que Dios ha establecido en mi casa. Sí. Y hay veces como padres dejamos, porque los dejamos estar, ya lo hará, pero ¿por qué? Porque hay temor muchas veces, hay miedo, porque hay veces el padre, imagínense que es tremendo, yo he visto, y ahora se nos está corrigiendo mucho, ¿verdad? De que hay niños de 2, 3 años son los que mandan a los padres. ¿Cómo un niño va a mandar a su padre y decir, si me das esto o me haces esto? O sea, hacen pataletas, o sea, y no solamente un niño, hay veces uno de grande empieza a hacer esos berrinches también. Claro, porque ahora es como la negociación, ¿no? Si me dejas el móvil o si me compras el móvil o si me haces esto, pues entonces me porto bien. O si me dejas el móvil, pues entonces, ¿cómo? Y esta es una de las reflexiones que traíamos cuando estábamos con el tema, porque sabe que hoy en día, para no complicarnos y para que el niño muchas veces haga lo que nosotros queremos, y esto empieza desde cuando el niño empieza a comer, muchas veces, lo hemos visto. El niño empieza a los 9, 10 meses, 12 meses a comer, y el niño se vuelve rebelde para comer, y entonces porque el niño lo que quiere es estar entretenido, entonces optamos por coger el móvil y ponérselo al frente y decir, bueno, él que vea el móvil y tú ve el móvil y solo abre la boca. Entonces el niño está con el móvil y la mamá tiene la cucharada de comida. Entonces el niño abre la boca y ni siquiera se entera lo que le están poniendo en la boca. Sí. Porque, ¿y por qué lo hacemos? Porque queremos que el niño coma. Sí. Y como es la única manera en que el niño no nos va a dar ese trabajo de poder rogarlo, de poder buscar otras estrategias, de darle de comer, sino que es la vía más fácil para que el niño coma. Está pasando esto desde temprana edad, y es lo que está llevando a que el niño pierda esa sensibilidad y aún todo lo que es el desarrollo del cerebro, que aún está iniciándose, ¿no? Todavía se detiene porque ya el niño ya dejó de hacer todo aquello que un niño normal tiene que hacer en su momento, como lo que es jugar con la comida, como lo que es ponerse el plato de sombrero en la cabeza. Antes pasaba todo eso, ahora ya no suceden esas cosas, ¿verdad, Erika? Pero, Erika, ¿qué te parece si vamos a ver cómo vamos con los comentarios, Jessie? Por supuesto que sí, estoy aquí súper atenta escuchando lo que comentan y es demasiado interesante. La verdad es que las redes sociales y la tecnología en sí puede afectar a mal a nuestros niños. Yo no tengo hijos, ¿vale? Sí. Pero también me estoy preparando, escuchando este programa. También a recordarles que no es un programa solamente para mujeres, es un programa para todo público, también para niños. Bueno, para niños no sé, pero claro que sí, también. Para jóvenes, para adultos, mujeres, hombres. Vale, vamos a leer un par de comentarios que están súper interesantes. Por ejemplo, tenemos a Lisbeth que nos está comentando: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, nos dice. Daniela también nos da: para mí la educación es respetar, saber comportarse, saber estar. Completamente, yo estoy de acuerdo con lo que nos ha comentado. Nos dice Ángela: la educación empieza en casa, enseñarle buenos modales, hay que instruirlos. Yo creo que este ya lo leí. me van a perdonar porque este yo creo que ya lo leí, qué fuerte. Vale, vale, vamos a continuar porque es que hay demasiados comentarios. Dice... Es buenísimo. Dice Lisbeth: si ven oración, perdón, amor, humildad y dependencia de Dios, eso les educa más que 1000 palabras. Luego también tenemos otros comentarios. Bueno, saludos a la pastora Alci desde Argentina. También tenemos a Carmen Bordón, bendiciones. Nuestra pastora Juana, si no me equivoco, bendiciones. Nuestra profeta Zulma también está aquí. Muchas bendiciones y buenas noches. También nos dice Janet: nosotros tenemos que enseñar el diseño que Dios nos enseña. Y luego también tenemos a Lisbeth que dice: la disciplina cristiana no es castigo, es formación del carácter. El que ama, corrige. Y también tenemos... Bueno, sí, bueno. Tenemos un montón de comentarios. Siga comentando ahí, siga escribiéndonos, que ya luego también nosotros vemos el programa todo. Sabe, Marta, que es tremendo porque sabe que es un peligro educar sin estar presente, porque dice, si la voz del padre no está presente,
el mundo será quien hable y será el quien instruya y direccione. Así es. Y es algo precioso entenderlo porque muchas veces queremos educar sin tener que involucrarnos. Y eso es lo que estamos hablando. Muchas veces por temas de falta de trabajo, por el trabajo, bien porque vamos apurados todo el tiempo, bien porque llegamos a casa y tenemos tantas cosas que hacer, no tenemos tiempo para compartir. Es importante que nosotros entendamos que aun cuando sean 10, 15 minutos que nosotros tengamos con ellos, sea este tiempo de calidad para nuestra familia o para aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Por qué hablamos de un tiempo de calidad, Erika? Porque si nosotros nos sentamos a compartir con nuestros hijos, pero en lugar de compartir, él está con el móvil y nosotros con el móvil, ¿qué está influenciando? ¿Qué estamos transmitiendo? O nos sentamos y bueno, en verdad estoy 15 minutos con él, pero mientras yo hago esto, él hace lo otro y no compartimos, no hablamos, no nos comunicamos, no me intereso. Es tremendo, Marta, porque a veces en la comunicación ha visto que hay familias que no se ven ni a la cara ni a los ojos, porque ya se ha perdido hasta esto, de que realmente hasta para hablar, que no se comunican, sino que realmente muchas veces están con el teléfono, sí, ya te escuché, sí, ya voy, pero claro, para hablar, para dialogar, es como nosotras, ahora mismo estamos viéndonos y viendo la cámara, dialogar, pero ¿por qué? Porque necesitamos transmitir y necesitamos también que esté un mismo deseo. Así es. Porque si no, no hay una comunicación y se nota también, se percibe, porque es como decir, no me está haciendo caso. Bueno, nos pasa muchas veces y no nos vamos a ir lejos, que muchas veces nos sucede a nosotros mismos, porque esta es la realidad. La tecnología ha llegado a ser el boom en la sociedad, pero esta es una realidad, ¿no? Hoy en día ya no se habla, ya no se comunica, ya no soy capaz de ver cómo está la persona, si le sucede algo, que cómo lleva el rostro, se está riendo, está llorando, ya no nos enteramos de nada. ¿Por qué? Porque estamos en otras cosas y mientras tanto alguien está haciendo el trabajo que a nosotros nos corresponde. ¿Y cuál es el resultado luego? Porque hoy en día decimos, ¿por qué los niños ahora ya no saludan? ¿Por qué los niños ahora ya no comparten? Ya no tienen amigos. Hay muchos niños ahora mismo que ya ni siquiera amistades tienen. No. ¿Por qué? Porque si salen de casa con el móvil en la mano. Si salimos de paseo, vamos en el coche, ¿qué necesita el niño para ir entretenido y para no molestar? Si vamos a comer a un restaurante, ¿qué necesita el niño? El teléfono. Y se lo doy para que no moleste. Para que no moleste. Y se lo doy para que no llore, porque si no, no me deja comer tranquila. ¿Por qué? Porque desde el principio nosotros ya hemos venido cediendo a todas esas cosas, Erika. Entonces, claro, de un momento a otro es imposible que la cosa se ordene, pero ¿sabe que es importante entender que estamos a tiempo? La palabra llega a tiempo en nuestras vidas, hoy estamos aprendiendo, hoy tenemos oportunidad de poder reflexionar y de poder decir cuánto tiempo estoy invirtiendo yo para educar en casa, ¿no? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo? Porque es una inversión de tiempo. Conforme a esto vamos a tener los resultados luego. El niño que hoy nosotros queremos tener o los hijos que queremos tener, que vean, que tengan empatía, que sean respetuosos, que tengan los valores, que tengan todo aquello que en un momento a nosotros nos enseñaron, porque es importante esto y esta es una reflexión. Todos queremos enseñar bien, pero resulta que ninguno hemos sido enseñados. Qué y también, Marta, es muy fácil de poder ver, digamos, los resultados del otro, porque no queremos trabajar. Siempre yo digo esto, de que es muy fácil ver, ay, qué bonita su familia, Marta, qué lindos son sus hijos, qué bien su esposo, cómo va a la iglesia, cómo está con usted, cómo predica, cómo va aquí, donde lo manden.
pero tal vez no sabemos lo que hablaba la vez pasada la profeta, ¿verdad? El resultado, o sea, los frutos, la semilla que ha estado, el trabajo que ha estado trabajando, porque nadie, o sea, ha sido aprendido No. y nadie ha sido realmente ya todo hecho. Es que poco a poco la misma palabra nos dice que Dios nos va perfeccionando de acuerdo a su palabra y de acuerdo a nuestra capacidad, porque no entendemos muchas veces de que, mire que hay ejemplos de carácter de fe, hay un legado eterno. Así Cuando es. yo tengo un legado eterno, sabe que ahí es donde entra mi carácter de fe. Y esa fe que yo tengo, mire lo que dice en 2 de Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, dice, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Es algo que muchas veces, ¿verdad? Cuando hay una fe segura, una fe realmente yo se la voy a transmitir a mis hijos a sus hijos, y esto va a seguir creciendo. Nosotros tenemos una casa espiritual que realmente estamos viendo un legado vivo Sí. de fe, porque empezamos desde los apóstoles, María, Aníbal, miren, nosotros quisimos poner ahí la foto, faltó las nuestras aquí, de nuestras familias, pero también es un legado, ¿sabe? Que ha ido descendiendo, trascendiendo, y es hermoso entender que no somos huérfanos. Un momento llegamos huérfanos, yo llegué huérfana, pero Sí. es hermoso entender cuando Dios me rescató y que dijo, tú tienes la capacidad para tener una familia, para ver un legado, te lo estoy transmitiendo. Ay de mí si yo lo quería coger o no. Exacto. Y cómo influenciaron en nosotros, Sí, porque está claro que para ser buen padre necesitamos ser buenos hijos. eso. No hemos Yo aprendido. recuerdo que la profeta una vez me dijo, porque yo creo que no sé cómo vine yo, algunos ya me conocen, pero sabe que es hermoso que me dijo, para ser una buena madre tienes que ser una buena hija, porque entendí que no estaba siendo buena hija, No, porque tenía, y no porque no tuviéramos madre y padre, o sea, es porque lo que habíamos visto a lo Sí. mejor no era lo correcto era lo para correcto. poder transmitir, ¿no? A nuestra descendencia. Sí, Y sí. qué precioso fue poder venir y encontrarnos con un legado que estaba siendo traspasado no solo a los hijos que salían de su vientre, No, sino exacto. a todos aquellos que estaban en su alrededor y en todos aquellos que Dios ha puesto en sus manos. Y hoy por hoy está Erika y estoy yo aquí porque Así es. somos fruto, somos el estamos viendo. resultado de este trabajo, de esa semilla que fueron plantando, estos frutos que hoy se ven. Antes no se veían, antes no se veía nada. Dios Y tuvo que nadie los poner, miraba. Dios tuvo que poner una visión grande en ellos, tuvo que poner amor, tuvo que poner paciencia, Sí, sí. tuvieron que dedicar tiempo para Dejaron poder mucho. enseñarnos, para poder educarnos, porque Sí. parece mentira, puede ser que las hayan educado, sí, hemos aprendido a hablar aquí y hoy no paramos, hoy usted nos escucha y Sí. todavía estamos en este trabajo de la perfección, todavía estamos siendo Poco a poco. trabajadas, todavía estamos siendo enseñadas, Así pero es. somos el fruto y el resultado de lo que ellos han venido trabajando también. Nuestros pastores, nuestros líderes han hecho un trabajo precioso sí. en nosotros. No ha nacido del repollo, no ha nacido de la coliflor, como dice el apóstol, del brócoli, ha nacido de un hombre de fe, de una mujer de fe, Y que ha han costado. decidido trabajar y Y han decidido formar gente que aún Sí. no, de sangre no son nada, pero de la fe somos hijos. Sí, y mire que hay una palabra en Romanos 12:2 que usted la conoce y yo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, lo que estábamos hablando. Sabe que cuando yo no me conformo, los apóstoles no se conformaron, ninguno de ellos, nuestros líderes también que nos apoyaron, no se conformaron, no dijeron voy a tirar la toalla con Erika, con Marta, no, continuaron, creyeron para que hoy vieran el resultado, están viendo el resultado, porque en este momento yo creo que nos están viendo, nos están escuchando. Marta, cuando, no sé si se acuerdan cuando llegamos, pero ahora estar en este tiempo es porque yo, ahora se me viene que no se conformaron, No. porque vieron más allá, Dios puso en el corazón de ellos y es lo que nosotros también estamos transmitiendo.
mucha gente que estamos liderando, es porque Dios pone el corazón. Yo cuando veo a alguien, yo digo, Dios me dio la oportunidad a mí, y si Dios lo hizo conmigo, porque hay unas que vienen y me dicen, ay, es que mi esposo no cambia, mis hijos están rebeldes, que Dios lo hizo conmigo, también con usted lo puede hacer. Porque soy vivo lo que Dios ha hecho en mi vida, Marta. Sí, y es que cuando nosotros disponemos este corazón para ser enseñados y aceptamos ser hijos, y esto lo hablamos, ¿por qué hablamos no solamente lo de los hijos naturales, sino también lo de los hijos espirituales? Porque cuando Abraham tomó la promesa de Dios, Dios le dijo, vas a ser padre de muchedumbre de gente, vas a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Y hoy estamos aquí nosotros, siendo parte de esa fe, parte de esa promesa, y qué bello poder tener oportunidad, porque hemos tenido oportunidad, y hoy usted también tiene oportunidad de oír y de poder tomar, guardar y poner en práctica. Yo sé que para muchas mujeres o muchas familias no es fácil, porque piensan cómo trabajamos y tenemos que invertir el tiempo en nuestros hijos, en nuestra casa. Pero yo le quiero decir que 10, 15 minutos que usted invierta cuando llega a su casa, deje todo lo de su trabajo en el trabajo, deje todo aquella carga que trae del día, y despójese cuando llega a la puerta de su casa, entre, respire y siéntese, pregúntele a su hijo cómo está, pregúntele a su esposo cómo le ha ido, mírele la cara, mire cómo está la expresión, cómo están sus ojos, quizá que ha llorado y usted no se entera, quizá que ha tenido un mal día y usted no se entera, o los esposos, los padres. No estamos hablando solo de las mujeres, estamos hablando de toda la familia en general. ¿Cómo nos ha ido? Preguntémonos, sentémonos, tomemos algo, o cuando llevamos el niño a la cama, poder detenernos y poder quedarnos ahí un momento con ellos, poder darles un abrazo, un beso, y decirles cuánto los amamos, qué importantes son en nuestras vidas, que son lo más importante para nosotros, ¿no, Erika? Así es. Sabe que no los tenemos que conformar, sino que tenemos que seguir dedicando tiempo en todo lo que creemos, en todo lo que debemos poder hacer. Sabe que como los valores que tenemos es el temor a Dios. Con esto no estamos hablando, ¿verdad?, de todo lo que hemos hablado, de las tablets, de la televisión, de la tecnología que está mal. No, porque mire que hoy estamos usando esta plataforma para edificar. Hay muchas plataformas buenas para edificar, pero yo tengo que saber que no todo es malo. No todo es lo que realmente me va a corrompir, sino que yo necesito saber que también hay valores en mi vida, y tengo que, como decía Marta, hay cosas que yo tengo qué tiempo le estoy dedicando, tiempo de calidad a mis hijos, a mi familia, a los que están a mi alrededor, ¿verdad, Marta? Sí, y es importante la base que nosotros tenemos, el equilibrio, el orden en casa, el ambiente seguro para el desarrollo espiritual y emocional de los que vivimos allí, y entender, ¿no?, que cuando Dios nos entrega algo, Él está confiando en que nosotros vamos a poder cuidarlo, vamos a poder acompañarlo, y que vamos a poder formar, educar y hacer todo este trabajo que conlleva. Jessica, ¿cómo vamos con los... Falta poco tiempo. Sí, con comentarios para poder pasar los tics. Sí, por supuesto. Pues tenemos un par más de comentarios. Por ejemplo, nos dice David Medina, bendiciones. Pastora Erika, bendiciones. David, desde Pamplona. También tenemos a Nidia Salvador, qué guapas, bendecidas, nos dice igualmente. También tenemos un comentario que me gusta, que habla sobre una reflexión que es de Pablo y Timoteo, y que dice que Pablo miraba a Timoteo como un hijo y que le instruía sin tener rasgo sanguíneo, no compartían sangre ni parentesco como tal, y creo que es lo que nos ha pasado a todos. Y luego ya por último vamos a leer, bueno, saludamos también a Norita, bendiciones. Por último dice el maestro Olvin, educación es la manifestación del fruto que generas dentro de ti. Ya por último, muchísimas gracias a todos por comentar. Ha sido un placer poder estar en este programa un día más. Y ya quedan todos despedidos.
Sí, nosotros les Sí. queremos dejar los tips que tenemos para Ay, perdón. que tome nota. Erika, Sí. ¿los podemos dar? Dice, eduque con el ejemplo, seamos constantes con lo que hacemos, corrijamos con amor, dediquemos tiempo, dice, de calidad. Eso es importante porque es lo que hablábamos. Qué importante que nos detengamos, que dejemos todo a un lado. Me encanta cuando la pastora Aurelia predica muchas veces porque dice, hagamos esta pausa, detengámonos a Detengamos. ver, ¿no? Sí. Porque qué importante es poder tener este momento de decir, a ver, dejemos el afán, porque estamos afanados por querer darles los mejores estudios, por darles los mejores títulos, pero que lo más importante que nuestros hijos van a tener es ese tiempo que nosotros tenemos para ellos y esa educación que les estamos dejando desde ahora. Desde casa. Recuerde que de allí va a partir el legado vivo que va a permanecer hasta las 1000 generaciones que nosotros creemos que van a traspasar, que van a ser portadoras de la vida de Cristo y que van a enseñar y transmitir el temor a Dios, ¿verdad, Erika? Pero Así estamos llegando al final de nuestro programa. Nosotros queremos despedirnos y decirle que ha sido un placer poder estar aquí hoy en Legado Vivo y que siga transmitiendo, siga conectada, que en breve viene otro programa. Así que nos despedimos y nos vemos el próximo lunes aquí por la plataforma de MJPV. Así que nos despedimos. Saludos, bendiciones. Jessica, despídete. Jessica, Gabriel. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches.